Good evening, directors, staff, Buenas and tardes, members of the directores, public joining personal y us miembros and del watching. público quienes se I encuentran will con now nosotros call y this miran. August 24th, Ahora la 2021 reunión meeting of the del whole meeting to 24 de order. agosto de Before 2021 we begin, va a estar en I would orden. like to Antes de remind empezar, anyone quiero speaking recordarle tonight a to cualquiera speak que hable hoy directly, hablar clearly, de forma and loudly directa, into your claramente microphone. y For the fuertemente benefit of en all of el us, micrófono, para but beneficio de especially for todos. interpreters Pero en and those particular using para closed los captioning, intérpretes y aquellos and quienes those who están will usando normally los rely on títulos basis to help them y a understand. fin de que puedan We really do need to entender. project our voices Ahí to hace be falta heard through proyectar masks. bien las voces you a do fin de briefly ser remove your escuchados a mask to través de speak, las mascarillas. please remember to Si put it on quita properly brevemente after la you've done mascarilla para spoken. hablar, asegúrese de reponerlo de forma apropiada. Ahora vamos a llamar a los presentes. El director Elmin, presente. El director Srio, presente. El director Inns, presente. El director Caprini, presente. El director Polly se encuentra. Charleston, presente. Guillermo, presente. Gracias. El tema esta tarde tiene que ver con la alfabetización y actualización, y después aceptaremos preguntas. Que abre con las declaraciones de apertura, superintendente. Buenas tardes, representante de los estudiantes, señor, los miembros del público quienes nos están observando. Antes de iniciar la presentación programada, Dr. Fearing and Senior Officer Moore, I wanted to briefly provide an update on where we are with our back-to-school planning. vamos a iniciar con los planes para volver a la escuela. Primero, vamos a ver varios de las escuelas magnet quienes están proyectando en matrícula estable o aumentando para el otoño. Tenemos optimismo con respecto del trabajo de la están logrando lo que esperábamos. Hay estudiantes asistiendo a las escuelas cerca de sus hogares y extendiendo la noción de que son una ancla vital las escuelas en sus barrios. Y tengo cierto grado de optimismo, puesto que ahora vamos basando la validez de la proyección de acuerdo con los quienes se han presentado durante el verano, puesto que el diseño del distrito está perturbando el negocio como de por costumbre. Vamos a aprender todos este año. También deseo reconocer y mostrar aprecio a los superintendentes y a los equipos en sus locales, quienes han estado llamando a las familias en las listas para dar la bienvenida a los estudiantes y también para verificar de que estarán llegando en septiembre a principios de la escuela. A base de las escuelas, diría de que se ve prometedor. Además, es prometedor el desarrollo profesional de estas sesiones. Yo he podido juntarme y dar bienvenida en estos a los miembros de personal que regresan a través del distrito. Aunque llevamos a cabo estas reuniones de forma virtual, se puede sentir la energía a través de la pantalla, por decirlo así. Y a pesar de la necesidad de portar mascarillas y mantener la distancia social, sí me siento de que hay cierta emoción de parte de los personal de estar de nuevo en los edificios. Muchas de las sesiones en este momento tienen que ver con el marco nuevo del entorno para profundizar la alfabetización a través de todos los grados y ofrecer oportunidades de enriquecerse, como por ejemplo música en el middle school y especialidades en nuevas escuelas major. Estoy tratando de viene de parte de la pasión de muchos de los miembros del personal dedicado y voy a llamar a partir de mañana llamar a los maestros para tener más todavía. Todavía hay desafíos. La mayoría se centran de atraer y retener al personal, en particular en las áreas en las que dependen las familias y los estudiantes, para que con su totalidad la experiencia educativa sea excelente. Incluye el transporte, servicio de alimentos y también los conserjes. Hablamos ya un poco en cuanto a
eso, and creative pero recruitment going tenemos on right now. un But reclutamiento our labor intenso market que that se we're lleva a seeing cabo ahora, across the pero el city and mercado across laboral a the través de nation, la I think, is ciudad both y la highly nación, yo creo, competitive and es tight, muy competitivo as many y areas have seen es higher rates of bastante retirement difícil. due to the Como pandemic. se han visto a más jubilarse a causa de la We pandemia. will provide regular Sí, updates vamos to a the proveer board, actualizaciones and our regulares families over a the next la couple of concilio weeks. y a las familias And en las again, just próximas want to highlight semanas. that, as Y a quiero district, we resaltar have que como demonstrated and distrito proven that we are hemos resilient and that demostrado we are y mostrado de que adept at somos overcoming many obstacles, podemos even several challenges all at superar once. los obstáculos And we y hasta certainly ask for varios everyone's patience as obstáculos. we work to ensure a Les fantastic rogamos start la to the school paciencia de year. todos a medida que For our students and nos, families, we're nos esforzamos por expecting great empezar de things, forma maravillosa and el we'll año continue escolar. to focus on, Esperamos cosas grandes ensuring the y conditions for our continuaremos students enfocándonos en are asegurarse que las optimal so that they condiciones can para los receive a estudiantes well-rounded sean las education. mejores para recibir una educación bien I also want to reflect cabal. on and También learn deseo from the meditar past y 15 aprender to 18 months that de we've had los of teaching and últimos learning during a 15 a global 18 pandemic. meses And, we're enseñar durante la anticipating that pandemia. we'll have some things to Nosotros revisit, sí how our students anticipamos were de que va a haber what cosas que academic tendremos que and social considerar, emotional a outcomes ver were cómo se han impacted sido most, afectados los what estudiantes, supports los, should we shore up, and cuáles what lessons de did cuáles we formas learn debemos de should apoyarlos things más once again take y a turn lo que in the hemos direction aprendido of por si las worsening. cosas se empeoran. So tonight, De modo que Senior esta tarde, Officer Eric Moore and el Senior Eric Officer Dr. Eric Moore, Amy Fearing oficial will help us principal, understand y what Amy Fearing their teams nos have ayudarán a discovered entender through qué es lo que han multiple descubierto data sus dives, and they're going to share equipos how their teams al are indagar working más with en our los associate datos y van a superintendents, compartir lo que se our están administrators, compartiendo con los teachers, directores, other senior administradores, leaders, and los others maestros, who will otros again use the líderes data to help our students jefes move forward. y para ayudar So a thank you, ir Chair Ellison, adelante for letting los me set some estudiantes. context Gracias and, para as well as giving the permitirme board dar an cierto update contexto around how y we're preparing for actualizar the start of al the school year. concilio en cuanto a So cómo with es que that, I'll turn it estamos over to Senior Officer empezando. Moore and Ahora, Dr. Fearing. el oficial principal Mori, Dr. Fear. So, good evening. Buenas tardes. Chair Ellison, members of the board, Y a los superintendent. miembros de la My Junta pleasure to have the Superintendente. opportunity to Tengo el present, placer to y all la of you, oportunidad de presentarles data a todos on, academic datos progress. con respecto a los Tonight we're gonna progresos follow académicos. Plan Do Check Vamos Act, a- Plan Do Check Act cycle. Vamos That a is that considerar el we're ciclo wanting de chequeo consciously to del move plan. away from just looking Nosotros specifically queremos at the data points, alejarnos de but sencillamente everything mirar that a we los puntos de identify, datos. are Todo lo que indicative identificamos of, in some cases, a way to indican measure en how our algunos students are casos doing. de And so cómo, it's de imperative medir cómo están everything that we haciendo los see that we have estudiantes to act and y change a ver trajectories. cosas We're que in a los cuales constant, tenemos que space actuar of para continuous cambiar rumbo. improvement. Estamos esforzándonos por mejorar siempre. Al presentar los datos, ustedes van a ver que luego pasará la doctora Fearing y va a hablar sobre qué es lo que haremos en cuanto a lo que están viendo. Esperamos que no se siente muy torpe, pero pensamos de que indica un poquito más de cómo funcionan las cosas. Miramos los datos, trabajamos juntos con las diferentes unidades para cambiar lo que estamos mirando. Ahora, en la presentación PowerPoint, tiene puntos en cuanto a la matemática y a la alfabetización. El apéndice es un poco largo, pero aún así identificamos dónde están fallando los cursos, las tasas de suspensión, graduación. Así que tienen esta información en el apéndice y podemos tocar en eso, pero queremos proveer bastante tiempo para la matemática y la alfabetización y dejar al menos una hora para las preguntas. Así que pueden hacer referencia a lo que se encuentra en el apéndice, pero queríamos enfocarnos en la matemática y la alfabetización. También queremos reconocer que los datos que estamos mirando no sucede de por sí. Gran parte de los datos que están mirando se recogió en algunos casos cuando los estudiantes estaban en la casa y algunas de estas evaluaciones quizás faltan porque decía que uno lo hiciera en persona. Así que voy a señalar aquellos casos. Lo que nos da, no nos da un cuadro completo de los datos. Cuando hablamos más adelante en cuanto a pérdida en el aprendizaje y el trabajo que hace falta hacer, particularmente moviéndonos adelante y dirigir dólares a estos, vamos a mirar a múltiples puntos de datos.
pruebas MCA But really, you'll saldrán get a full esta picture semana. in October as Y we do en the octubre tendrán un in-person cuadro demonstration completo of our a FAST medida que assessment. nosotros We're also taking a look hacemos at en some social persona emotional learning la data. evaluación FAST. There's a mental health También survey as estamos well, mirando a identifying los students' datos needs. So del we're doing our best to aprendizaje look at multiple social. forms of data, Estamos to haciendo lo be mejor able que to podamos understand how our mirar students doing. datos And so I'm gonna múltiples begin para with entender the cómo les van a los survey. estudiantes. Hicimos survey una was given to encuesta grades sobre 4, los 6, estudiantes 10 y se les dio en los grados de 4, really 8, wanted to 6 y know 10 en how la the pandemic primavera. impacted Queríamos students' school enterarnos del experience. impacto de la And without pandemia en la looking at all the experiencia en la data escuela. points, I do wanna Sin point fijarnos out en that for our todos sus American puntos, students, quiero African mencionar Americans, que Hispanic para students los estudiantes especially, africanoamericanos the y pandemic hispanos en actually particular, impacted the experience, que impactó la worse, pandemia peor than, la than our experiencia white students. que a los And there estudiantes is a blancos. substantial difference, Y hay una diferencia between the marcada groups. entre los It grupos. really lends itself Y to esto realmente se the presta thought, que about the importance uno of piensa en having la students in importancia school, de que the estén en la importance of the escuela los relationship estudiantes, la between the importancia adult, de la the relación teacher, entre el the adulto y el support maestro staff, and our y students. también el And so, personal de apoyo. something that we wanna pay Una attention cosa a to la is cual the queremos role and prestar value, atención es of el school papel y el in-person valor learning de and tener, balancing aprender that, en obviously, la with escuela health concerns. y de equilibrarlo The con group, preocupaciones de la most salud. negatively affected Pero was el grupo African mayor, American, más population, afectado fue certainly la significantly, población I think it's de 68% of the americanos students said that the experience indios, made it worse, como throughout the 65% de los por ciento les fue The peor next slide la actually pandemia. reflects, Y en esta the próxima difference in fila, experiences between distance eso learning refleja and in-person. las diferencias entre And aprender what a we'd distancia like to glean from y en this persona. slide, Y lo que is that queremos for those sacar de students who esta went back and transparencia es forth, que so if you went aquellos started, estudiantes quienes believe in, iban de in person uno and al then otro, went to que estaban en distance, persona your y luego a una experience identified distancia, was worse. se identificó Okay, so una again, experiencia peor. slide De indicating nuevo, that esta the transferencia value indica of que being in person hay and having, un gran valor again, de the estar en adult, in persona front of the students y tener and al the estudiante, students al having the adulto opportunity frente al to interact, estudiante y el on a regular estudiante basis with tratando each de other. So, interactuar regularmente con el maestro y viceversa. as we're looking at the context Al of, mirar el of, contexto students' experiences, de las and obviously experiencias de los students' experiences estudiantes y, differences claro, by race las and diferencias culture. de acuerdo con la raza y We cultura, also want to acknowledge también that, queremos all reconocer students que coming back in todos returning to los school, estudiantes regresando a la are escuela gonna have some social van a emotional tener learning and mental health algunas needs, and I think necesidades it'd en lo be social, naive to emocional think that, y salud all mental. of us, no Y matter sería un who we poco are, backgrounds, ingenuo where we live in the city, de have pensar not been negatively que impacted, alguien no haya by sido the pandemic. impactado. And so as we bring our Así que students back, al we hacer wanna que make sure regresen that los we're providing estudiantes, a supportive queremos environment. We're asegurarnos also, de que more, proveemos un deeply, more ambiente deeply o entorno de apoyo. the fact Y that, estamos students are reconociendo feeling positive about el their hecho de que environment and se who they sienten are as the positivos environmental los honor estudiantes their en cuanto a their su experiences, ambiente then that y sus significantly impacts experiencias. learning. So we're very cognizant Cuando of es that. así, Some of the tiene un things gran that we're impacto en su planning on doing is aprendizaje. we're looking at Planeamos implementing, hacer, both social emotional learning, poner mental en, health to a tiered práctica approach, for all students, for abordar example, get more lo immediate, social, lo where an emocional, opportunity to en share diferentes their etapas. experiences, Y emphasizing, juntarnos en la mañana student voice. que There may be comparten lo que groups experimentan. at more of a tier 2, and then Quizás some hay students are gonna más need to have grupos some more en el individual nivel therapy, 2 y quizás more individual necesitan conversations in depth terapia about, individual, what ciertos their estudiantes, experiences have been. para hablar de sus And so experiencias. we're able to respond to Así that. que We also a have eso more closely podemos responsive social workers, responder. También hay we're clearly trabajadores wanting to sociales recognize más the role of race, sensibles a la cultura. gender, Queremos identificar la raza, identity, identidad, and how that identidad de impacts género learning and how that y cómo es que impacted esto return to school. tiene un So we impacto have en a el variety of aprendizaje resources, y from regresar a la loss, escuela. trauma, Entonces hay and we diferentes have a áreas number de of las lessons ready to pérdidas, go, de trauma, for students y hay from varias again, lecciones day one. preparados a partir de ese inicio para los estudiantes. So the FAST. Ok, ahora FAST. Mention that, Mencioné que learning loss, and we'll la have a more pérdida comprehensive de aprendizaje, understanding, y lo entenderemos of- más, of learning loss, the impact of the pandemic. I do want a to causa de la preface that by the pandemia. fact that prior to the Quiero pandemic, enfatizar de que antes de la and this is pandemia, where we have confidence y ahí es in the donde work that we do. tenemos Prior to the confianza en lo que pandemic, we had hacemos. consecutive years Antes of de la 2 pandemia, percentage point gains, hubo in literacy. aumentos de We were 2% on track en pre-pandemic alfabetización. to, have about Antes de a la 5 percentage pandemia, point gain.
íbamos a aumentar What does that mean? That 5%. means that over ¿Qué that quiere decir period of eso? time, about 1,500 Que por ese students, periodo de tiempo, unos became, 1.500 estudiantes proficient, llegaron a at grade level. dominar Okay, so we were moving in a positive alfabetización a direction. su nivel de grado. And so, Íbamos por buen keeping in rumbo. mind, as we're looking at learning loss, we're also Al taking into mirar account the en trajectory la pérdida that we were de moving aprendizaje, onto. estamos So we mirando en present nuestra data, trayectoria. that recognize that, Nosotros presentamos presents datos, a picture of a los lack cuales of ponen growth, un cuadro de una as falta de well as a crecimiento, decline. So además in some de cases, un decline, declive. significantly. Y But we fue, were no actually fue on a trajectory of significativo, improving, pero more íbamos rumbo a mejorar de una forma más significativa. Again, the caveat, Y de looking nuevo, at the FAST, lo que queremos the tomar en FAST cuenta, is a mirando a assessment, FAST, kindergarten early reading, esta es which una is sight evaluación words, de la segmenting, decoding lectura words and letter temprana sounds. del kinder, The de early palabras reading de is an reconocer a la assessment that's vista, performed descifrar individually, so the palabras. teacher performs Se lleva a that, cabo a un or nivel the individual performs that esta evaluación. assessment Un adulto one-on-one. de uno a uno con el niño. And there were two components to that Hay assessment in dos which you could componentes do, a esta remotely. evaluación que uno pudiera hacer a distancia. There were Perdón, components in which hay dos componentes en las cuales didn't have data due in spring, so we no actually provided the tuvimos assessment in spring. datos en la The primavera. limitations, in some Está cases, limitado en algunos casos. were that when you're giving the Es assessment, you que need to al make hacer sure la you're outside your evaluación environment, tenía que estar en un when you entorno give the seguro assessment. al But llevarlo a looking at cabo. the data here, Mirando ahora los datos, 41% de los estudiantes dominaban en esta parte en la primavera. Y las lagunas grandes están entre los estudiantes blancos y los estudiantes de color. No es algo que es grandemente diferente de lo anterior, aparte de que sí enfatiza la necesidad de enfocarnos en la alfabetización temprana, porque al acercarse al tercer grado, se evidencian 85% de las lagunas para ese entonces. Así que 41% de los estudiantes lo dominaban en la evaluación de la lectura temprana. Este es un ejemplo de, como mencioné antes, acerca de los cómo aumentábamos y luego tendimos. Y se mire a los nombres de las letras y sonidos de las letras. En el año escolar de 2018, 2020 y 2021, en esas dos áreas. Y quiero que se fijen en esto, que en los nombres de las letras pasamos de 51% de dominio a 64% en aquel año, a causa del enfoque. Y luego volvimos a evaluar y bajó a 53%. De nuevo, lo que nos muestra de que el rumbo fue positivo y luego empezó a bajar a base de los datos. Y se ve lo mismo con los sonidos de las letras. Se pasa de 62 a 55. Todavía hubo cierto aumento en unos casos, pero uno sí ve que hay una disminución. Ok, eso está mirando a invierno, los sonidos de las palabras, segmentos de las palabras y descifrarlos. Uno ve que se va bajando de 2019 a 2021. Lo de interés es la disminución en los sonidos de las letras. Y el doctor Varan puede expandir sobre esta disminución. Sin embargo, creemos de que es el impacto de que en la primavera, de regresar y tener un periodo de tiempo, de no tener la instrucción directa, de modo que uno se ve el impacto de no estar en la escuela en esa disminución en los sonidos de las letras. En la primavera, la lectura temprana, de nuevo, en esto nosotros estamos mirando a una disminución en el puntaje compuesto, una disminución significativa en los sonidos de las palabras, también en descifrar las palabras para aprender a la vista. Lo que se ve de nuevo es el impacto de aprender a una distancia en la lectura temprana, son los sonidos de las letras. Primeramente, el grado de asesoría del primer año escolar es de una
evaluación administrativa de nuevo, simultáneamente, como habíamos mencionado anteriormente. Los maestros les indicaron que podrían tener una evaluación por sí mismos. En estos casos, la evaluación fue dada en línea para que los componentes de los estudiantes tenían acceso, podían tenerlos a cualquier momento. Y obviamente, estábamos considerando que teníamos el apoyo de los padres. Estamos buscando aquí en la información porque algunos de estos resultados podrían estar de alguna forma inflados y esperamos que este año podamos tener un resultado más acertado. Lo que estamos viendo aquí no nos sorprende en el momento de que haya una ausencia de acuerdo al tipo de raza del alumno. En la primavera, las diferencias por raza pueden ver en la ganancia que se ha obtenido y el desempeño académico a través de los alumnos caucásicos, en contrario a los alumnos negros. Los tipos de racial del grado 0 al 3 en lectura en matemáticas, que estudiando de forma remota en la primavera, tuvimos de nuevo un resultado diferente. En persona fue diferente. Los estudiantes en aprendizaje a distancia, en algún momento estos resultados fueron dados a nivel personal. De nuevo, cuando estamos asesorando y evaluando en persona, estás en un ambiente que no tiene distracciones, y cuando está de forma remota no tenemos esa garantía. Así que tiene que ver mucho con el ambiente en el cual se llevó a cabo ese resultado. En la completud de estos resultados, podemos ver el 49% y 21%, 23%. Con la compleción de los indicadores, nos sorprende que está de alguna forma robusta considerando la pandemia. En del invierno, comparando de 18-20 a 2021, podemos ver aquí que los años anteriores hubo un incremento del 3%, un 2% en lectura, y de nuevo puedes ver la disminución en los resultados. 1% fue ganancia por lectura. No pudimos de alguna forma determinar los resultados. Esto va de alguna forma a reflejar lo que estamos viendo en los exámenes de comprensión estatal, y de nuevo matemáticas ha sido impactada por los términos de la pandemia. Entonces pueden ver un deceso en esto. En cuanto a lectura, vemos una proyección incremental, así que no vemos una pérdida muy significativa en esa área, como podemos observar aquí. Básicamente lo que estábamos esperando que sucediera. De lectura, matemáticas, de nuevo, matemáticas podemos ver de alguna forma relativamente plano. En lectura se incrementó en un 4%. Entonces, mucha de esta información que se está proporcionando en lectura y en matemáticas está de alguna forma tiene una interferencia, pero esperábamos ver este resultado de alguna forma. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Aquí tenemos nuestros resultados. Una información de alguna forma generalizada de lo que hemos podido ver generalmente. Lo que podemos entender y de alguna forma reconocer es que en el nivel de matemáticas hubo un deceso, como se podría esperar debido a la pandemia. Y obviamente todos estamos concordando en la opinión de cómo podemos recuperarnos de esto, considerando el impacto de la pandemia. Sin embargo, podemos ver que específicamente en literatura, en la fundación de las habilidades para reconocer cómo es las fonéticas del idioma, tenemos el impacto, y sabemos que, como se ha mencionado anteriormente, esta evaluación de alguna forma fue diferente. Podemos saber algunas veces que el deceso puede disminuir de alguna forma. No creo que vamos a ver mucho deceso en esto. Las evaluaciones, conforme vamos participando en los años, se va a poder obtener un resultado de alguna forma más acertada. Y sabemos también que de primero a quinto grado, literatura y escritura se ha impactado debido a los segmentos y fortalezas de los estudiantes que tenían que
de alguna forma responder a los desafíos que podemos ver debido a la pandemia y el estar en aprendizaje a distancia y conformando los diferentes grupos de estudiantes. Aquí hay de alguna forma una proeficiencia y un poco de ganancia, pero este es el primer año y que todo el primer año tuvo un examen de evaluación de lectura y no fue una comparación de año tras año, fue una ganancia, pero así creo que como nos vemos el próximo año, queremos continuar haciendo este examen para poder comparar con el próximo año. Ahora, también uno de los aspectos que el estatuto nos representa es que había más tiempo para nuestros maestros de hacer asesoría por grupos debido a la habilidad de maximizar la habilidad de aprendizaje en distancia. Así que vimos que estudiantes podían estar de alguna forma agrupados de forma más apropiada y tener un apoyo de parte del staff y alguien disponible para que ellos pudieran de alguna forma hacer un apoyo más efectivo. Es una de esas cosas que queremos continuar al mover en el futuro y entender qué positivo es este impacto en los estudiantes y tener una agrupación más intencional, no nada más estar en el salón de clases todo el tiempo. Entonces, considerando el siguiente 2022, el siguiente año, podemos ver que tenemos varias cosas que tenemos en literatura, lectura y escritura que este es nuestro plan para el 21-22. Una de las cosas que podemos observar en la lista podría ser de alguna forma agobiante, pero ¿cómo vamos a poder llevar a cabo todo eso? Pero todo esto tiene sentido cuando lo vemos de la información y cómo lo deberíamos empujar hacia un futuro. Quiero mencionar algunas cosas que están pasando en este momento. La semana pasada, con nuestros administrativos y en el desarrollo profesional, hemos estado sobre el tratamiento en capacitación para dislexia. Yo lo participé y nos proporciona mucha información y nos ayuda a entender los tópicos fundamentales, las características de cómo podemos mejorar esto a través de nuestra lectura y escritura estructurizada y organizada para ayudar a los estudiantes, para que nuestros administradores y nuestros maestros puedan entenderlo de alguna forma mejor. Lo que queremos mencionar primero vamos a estar ofreciendo capacitación para esto, para nuestros administradores y para nuestros maestros. Al final del año, al final de esta semana van a ir a recibir este tipo de capacitación. Aquellos que quieren obtener más información, la estructura y la lectura y escritura va a estar basada en esto que ven aquí en la parte de arriba. Creo que son 6 días de práctica de cómo implementarlo. Así que explícito, sistemática, acumulativa, multimodal, aplicaciones y cómo dar esto. Se sabe cómo podemos estructurar esto en la práctica. Y eso no mencionarlo nada más, cómo vamos a mencionar que hay una fundación en la estructura durante el tiempo en la literatura del K al 12 y que está 140 minutos, pero queremos asegurarnos que está presente y que da tiempo suficiente para nuestros maestros y a nuestros estudiantes para realmente estudiarlo. La estructura de lectura y escritura, de alfabetización. Y vamos a continuar en el diagnóstico y la evaluación, porque es muy importante, porque esto es básicamente una información de la primavera pasada. Esto es para utilizarlo durante el verano, en los programas de verano que estamos llevando a cabo. Así que vamos a venirlo presentando en diferentes niveles. Queremos asegurarnos que estamos obteniendo la información más acercada a través de nuestras evaluaciones y tener un plan lo más pronto posible para nuestros estudiantes, dependiendo de dónde se encuentren. Y la última quiero mencionar es, pudimos nosotros incrementar y sino doblarlo, nuestra diversidad y nuestra sensibilidad cultural, que eso fue lo que mencionamos en nuestros grupos de aprendizaje en distancia. Así que como no tuvimos la oportunidad de hacerlo durante clases presenciales, así que lo pudimos reemplazar. Y tenemos muchos documentos variables, diversidad, y muchos de estos son nuevos. Son piezas que, aunque probablemente no sean práctica estructurizada, pueden avalar para nuestros estudiantes, ofrecerlos para que ellos puedan continuar con esto.
Y para mencionar rápidamente, queremos mencionar educación especial. Para reiterar de una vez más que nuestra educación especial son primeramente educación especial, pero hay piezas adicionales que vamos a poner en su lugar para este siguiente año. Así que vamos a comenzar en agosto. Un instituto de alfabetización para educadores de educación especial para poder instruir a los administradores y a los maestros en este tema. Pero también, así también tenemos intervención adicional y programas disponibles para aquellos estudiantes que están enfocados en educación especial y fundamentos esenciales para alfabetización. Y el otro diseño para clases de programas diversos lingüísticamente es no nada más la administración básica, pero también lo que esperamos de nuestros estudiantes con necesidades especiales. Y por supuesto la última es que es muy importante estamos para educación general, Touchpoints, que es para transformación y equidad en el diagnóstico y en el currículum, y es para inspirar a nuestros alumnos para continuar llenando la capacidad de nuestros staff en las escuelas. InStation es una evaluación del kindergarten en kinder para habilidad en el lenguaje, para desarrollar en español las habilidades en literatura y escritura y en su idioma natural, en su idioma materno, en el estudiante que ellos aprenden. Así que lo que ustedes también 20% en general están identificados como proficientes, y si no pueden ver en el descenso en el grado de kinder a segundo grado y en la proficiencia de estos, en la fluidez en el idioma materno. Así que algo que es muy importante observar conforme vamos a la siguiente muestra en la pantalla. Sí, nos está mencionando lo que son. Es una de las cosas que estamos implementando en la ciudad, en el distrito de Minneapolis. Esto nos da una mejor imagen de lo que estamos haciendo en los sistemas bilingües del año anterior. La información que obtuvimos nos muestra que los estudiantes que obtienen de 4 o 5 encima del nivel en literatura en español. Estamos haciendo lo mejor, pero lo podemos hacer mejor, pero creo que también muestra que podemos hacer que nuestras medidas puedan compararse con la instrucción que estamos proporcionando a nuestros estudiantes. Y lo que estamos planeando hacer es en este año, así que ustedes pueden ver en el primer aspecto, queremos asegurarnos que la información que estamos recibiendo con respecto a literatura, alfabetización, tiene el mismo tipo de congruencia con la correspondencia con nuestros alumnos que hablan español. Y no es nada más cómo los estudiantes están viendo en la habilidad del lenguaje, pero también qué tipo de lectura están ellos aplicando, en qué estamos esperando que ellos, para que podamos observar y asegurarnos de que la información está compleja. I was using my teacher voice and yelling loud enough. Y la segunda es la que ustedes ven aquí, lo mencioné yo anteriormente en otra presentación, es que estamos haciendo una toma de decisiones. Tenemos un estudiante que está ejecutando a un nivel específico y como maestro, cuáles son mis opciones diferentes y cómo puedo proceder para poder mejorar de acuerdo a cómo ellos están ejecutando. Es un proceso fluido, van arriba, vas abajo, pero queremos asegurarnos de que tenemos los recursos y el desarrollo profesional para que los maestros puedan tomar decisiones informadas en español para poder apoyar el aspecto bilingüe. La información de matemáticas y los diagnósticos de estas, lo que fue dado en la primavera, incluye 7 tareas. La primera es los 3 aspectos en los aspectos de los números, el contar hacia adelante, el contar hacia atrás, el contar un grupo, la identificación de números, el orden numeral
contar hacia atrás uno mes. Vamos a dar un ejemplo de cómo los estudiantes pueden contar del 0 al 30. Ellos los que pueden contar hasta el 30 y se pueden observar un número significado para el final del kindergarten. Ellos no pueden contar hasta 31. Esto nos da una idea del tipo de trabajo que tenemos que hacer para nuestros alumnos de forma académica, pero también podemos ver en la siguiente, entre las primavera 18-19, primavera 20-21, pueden ver un incremento en ese porcentaje, lo cual es positivo. Y de nuevo, así como vamos investigando aún más en la profundidad del impacto de la pandemia, podemos tener un entendimiento mejor de el nivel de pérdidas que hemos tenido. Pero viendo en esta información, probablemente estamos aquí por una trayectoria positiva considerando la pandemia y sufrimos de alguna forma un % de ganancia y probablemente creo que podemos incrementarlo un poco más. Esto es de nuevo KCOM. Es el porcentaje de estudiantes del kinder que tienen una proficiencia en los 3 aspectos de los números. Podemos ver un incremento. Lo que fue interesante es que un par de grupos de afroamericanos que en particular vieron la ganancia que tuvieron y tú pueden ver un deceso en esto. Así que de nuevo tenemos que observar un poco más para poder determinar el fenómeno del impacto y de acuerdo, también pueden ver el grupo asiático también, pero pueden ver ustedes la comparación entre estos dos y que podemos determinar qué fue lo que causó esto. Y primeramente, 51% de los estudiantes tuvieron una proficiencia en los 3 aspectos de nombres que ya se han mencionado. 6 tareas a resolver. Los 4 nunca van más allá de la proficiencia que se puede ser identificada en 4108, 2008. Entonces pueden hablar hasta 108 considerado proficiencia. Y nos da una idea, más o menos, una idea de cuál es el tipo de trabajo que tenemos que hacer y qué está esperando con acuerdo a los estándares. Y podemos ver diferencias por raza. Esto es lo que vemos. Decidimos qué tipo de información puede ser administrada y vemos un espacio entre estos. Y como estamos hablando de aprendizaje, ganancias y como es muy importante para ver esa información y medirla de forma cuantitativa para cuando nuestros alumnos estén en tercer grado pueden ver el incremento y la formación de habilidades en literatura y en matemática. Esto es mucho el motivo amante de los abismos que vemos entre diferentes grupos y razas étnicas. Y esto es el primer vez que estamos dando esta información al nivel de distrito, un positivo que nos dio un entendimiento mejor del primer año, la alfabetización, y fue algo positivo y lo vamos a estar utilizando para asesorar y dar el apoyo y la instrucción. Ok, necesito ver si mi micrófono está funcionando. Así como lo habíamos mencionado, es el primer año que tenemos como requisito para los primeros años. En el pasado no habíamos hecho este tipo de evaluaciones, no era un requisito, así que queremos asegurarnos de que podíamos establecer una fundación para 2021, aunque hubiéramos estado en la pandemia, pero ahora podemos de nuevo, como vamos al siguiente año, podemos ver los resultados con nuestro primer año. Así que creo que algunas de las cosas que debemos considerar con el grupo de matemáticas que hemos identificado que nos está diciendo, estamos viendo realmente información muy similar a la que hemos estado, pero en lo que es la numerología. Y los estudiantes están realmente pensando en cómo vamos a trabajar con ellos como educadores para asegurarnos de que durante el tiempo de matemáticas ellos puedan identificar uno a uno, contando hasta 4. En fin, todos estos factores, aunque sean muy simples, pueden ser considerados parte de las clases de matemáticas durante toda la día escolar, pero tenemos que tener la conciencia de que nuestros estudiantes tienen un tiempo adicional para poder construir esas habilidades. Algo más que
Otra cosa que nos enseñan esta información es que tuvieron los maestros más tiempo para poder hacerlos a nivel 1-1 y mejorar sus matemáticas. Son cosas que debemos considerar en persona y cómo es que nosotros podemos crear maneras en que los maestros pueden conocer a sus estudiantes por medio de esas evaluaciones. Así que no es simplemente una cifra, sino que tengan el tiempo para estar sentado con el estudiante y conseguir esos datos. Y como ustedes saben de que estamos en medio de adaptar otro currículo en la matemática, entonces será el inicio de en los grados de kinder hasta el quinto. Nosotros no podíamos hacerlo el año pasado de kinder al segundo por no estar en persona. Y con el adoptar esto, también hay mucha capacitación de los maestros. Y no será solamente de tener diferentes materiales de aprendizaje, pero también los maestros están capacitando a sí mismos, particularmente en lo que toca a la matemática temprana. Lo último que quiero resaltar es esto, que puesto que estábamos aprendiendo a distancia virtual, los estudiantes pudieron utilizar más la informática o programas que usamos. Y mucho de eso se adapta. Entonces, los estudiantes están avanzando o haciendo, y sí que están realmente recibiendo la oportunidad de hacerlo 1-1 y de hacer frente a este desafío de avanzar. Y eso es lo positivo, que en cuanto a los programas, pudiéramos implementar estos y tuvo un impacto positivo en los estudiantes. Así que nada más resaltando de nuevo, en la matemática del kinder hasta el quinto, la educación especial, ven que hay muchas cosas que están pasando. Estamos iniciando un currículo nuevo, estamos capacitando a muchos maestros en recuperación de la matemática. Y voy a resaltar esto. Todos los administradores del edificio la semana pasada recibieron lo que se llama un plan de apoyo de educación en la educación especial. Recibieron intervenciones, programas y estrategias particulares a sus edificios y a los estudiantes que entrarán en sus edificios. Así que, a diferencia de tener todo un menú de opciones, el administrador de negocio, del edificio, pudo recibir un paquete de las intervenciones apropiadas para los estudiantes que llegarán a su edificio. Y este es el desarrollo profesional que les ofrecemos y lo daremos a los maestros y lo vamos a implementar en la alfabetización y en matemática. Y quizás no sean nuevos a los estudiantes del año pasado, pero son nuevos en el lugar. Y algunos son algunos de los pasos que estamos recomendando para empezar con los estudiantes para que puedan acelerar su progreso. Que las evaluaciones en los grados de medianos. Cuando uno mira los puntajes de MCA, uno suele ver que hay más cambios o progreso en los grados tempranos. Habíamos hablado acerca de alfabetización y la matemática y de que tengan un buen fundamento. Llegando a middle school, a través de varios años, no ve cambios tan significativos. Así que la evaluación, Lexia Rapid Assessment, se lo dio a todos los estudiantes en el otoño de 2020, de los estudiantes de 6 a 8. Estamos tratando de identificar un proceso de evaluación que cambiará el rumbo de los datos que vimos. Podríamos darles esta evaluación de los grados de 6 a 8 y ese reconocimiento de palabras, sintaxis y comprensión. También nosotros miramos a los datos en TRAC, en MSA y FAST, pero pensamos que hacía falta usar Lexia para diagnosticar algunos de los desafíos en la alfabetización que tienen. Y es crítico diagnosticar estos retos cuando están en middle school, porque suelen indicar de que faltan
competencias básicas. También proveemos un inventario de razonamiento de la matemática, MRI, como un diagnóstico opcional. Así que como se hizo referencia, sí, se hizo este seguimiento Lexia Rapid en el otoño y de hecho nos dio unos datos interesantes que no necesariamente tuvimos para los grados de 6 al 8. Se mostró que muchos de los estudiantes faltaban las competencias fundamentales, conocimiento de palabras, vocabulario, sintaxis. Eran buenos datos para los estudiantes. Quizás pensaban que eso pasaba, pero ahora la información o los datos sí lo muestran, que ellos necesitan este apoyo en los grados de 6 al 8 para su alfabetización. Pasando al año que viene, exigiremos Fast Track, que es A-Reading y R-Reading, y se va a hablar un poco más sobre estas evaluaciones. Vamos a hacer esto en lugar de Lexia Rapid, porque creemos que aquella información va a sondear más. En los maestros de los grados del 6 al 8, hay algunos que estamos enviando a la capacitación PRES y se enfoca en la instrucción de lo básico o fundamental y también qué hacer si sucede tales cosas. Y llega a ser más importante a medida que van pasando por los grados los estudiantes. Entonces, ¿qué hacer cuando eso pasa? Y quiero resaltar otra cosa también, de que también vimos de que se usaba Lexia Power Up. En la primaria usan Core 5, de 6 a 8 usa Lexia. Y esto tuvo un impacto porque se adapta. Una vez que comprende un concepto, el estudiante puede avanzar. No hace falta esperar a la clase. Y quizás se lleva a cabo el trabajo, pero están en diferentes niveles los estudiantes. Seguimos valiéndonos de esto. No es el único herramienta, pero es algo que un maestro debe tener para poder diferenciar entre los estudiantes en diferentes niveles de alfabetización. En los grados del 6 al 8 también hay énfasis en la diversidad de cultura. Y eso es importante porque uno ve todavía a los estudiantes muy emocionados por los libros. Y queremos asegurarnos de que tenemos libros que representan a ellos, sus culturas, de lo lingüístico. Entonces, hemos rehecho los media centers para asegurarnos de que existen tales textos y libros. Así que en el inventario del razonamiento de la matemática, pude ver un video que pasaba y un maestro haciendo esta evaluación. No es con papel y tinta, sino que se propondrá un problema y luego dirá el estudiante cómo está resolviendo el problema. Quizás yo le pregunto, ¿qué es un quinto más un octavo? Quizás hay diversas formas de resolverlo. Queremos que los maestros escuchen a esto y a ver si el pensar para llegar a la solución va por buen rumbo o si hay malentendidos. O lo que llamamos tácticas de supervivencia. Quizás funcionen en este caso, pero más adelante no. Entonces, toma tiempo esta evaluación. Uno está permitiendo que repase el proceso de pensar al estudiante. Toma bastante tiempo, pero los maestros nos han informado que han entendido mejor el pensar matemático detrás de lo que usaban los estudiantes para llegar a la solución. Aprendiendo a distancia, hubo una distancia mayor para que los maestros pudieran llevar a cabo esta evaluación inventario. Y al pasar al próximo año escolar, queremos realmente promover y animar a los maestros a hacer esto, a hacer un horario donde pueden trabajar con los estudiantes y trabajar en este inventario de razonamiento de matemática y asegurarnos de que estas rutinas son una parte de las clases y asegurarnos de que es parte también del bloque de la alfabetización. Queremos asegurarnos de que es parte de la clase de matemática también. Y quiero señalar nada más que asegurarnos de que después de que se les da esta evaluación del Math Reasoning, que ellos sepan qué es lo que deben hacer
después. Así que si llega a la conclusión correcta el estudiante, pero se les dará problemas más adelante, que trabajen con el estudiante a corregir esta forma de pensar para que más adelante no sea un problema. You get to do a do slide. Ya, ok. So grades 6, Así que 12, I'll en do los the assessment portion. grados del 6 a As 12 haré la Dr. parte de la Ferrin evaluación. mentioned, we're Y moving como to the, mencionó la doctora Ferrin, fast estamos track. And so pasando a essentially what fast that's track. doing is Y lo que that's eso está haciendo en combining both the esencia screener es and the que diagnostic. combina tanto The el goal of seguimiento all the con el assessment diagnóstico. that we're attempting to La do meta is de we're trying todas to esas get, evaluaciones the best es que information estamos tratando de possible, conseguir los to our mejores teachers datos in the posibles least a amount of nuestros time. maestros So en la by cantidad the mínima de FAST has tiempo. actually come out with, Entonces FAST, de the hecho, fast track that only ellos han has 4 salido con minutes, so you're un not fast having track. to- we Dura significantly solo reduce 4 the number of minutos. assessment. No hay que Getting extra reducir la information, cantidad de for grades evaluaciones 6 a 8. y recibimos We're also datos looking at mejores aligning of all our en los grados de assessments, 6 a so, 8. we're looking También at estamos changing from MAP. mirando MAP is a grade 9, cambiar de and MAP so we're going to do a fast, y vamos a ir a Fast in AMAT math grade 9. para la matemática en el we'll grado have a noveno. key, if you will, K-12 Entonces alignment, with vamos the a FAST. So alinear again, this desde is el more kinder hasta el familiarity 12 with the assessment, con FAST. and so we think we're, Y again, we're creemos gonna de be able que to better support the vamos data a poder use, dar mejor with the changes in apoyo assessments for grade 6. usando esos datos para los grados de 6 al 12. So I mentioned some of these Así que already, so I ya won't mencioné repeat algunas de myself. estas, no voy a But again, repetirlas. throughout the press, for grade 6, De nuevo, 8, and then also es reading apprenticeship, we'll be FAST highlighting para los that grados de for some 6 a of our 8 schools. y luego And again, el, that's really having our students, just like algunos I was talking de about the estos, math reasoning for math, but for y as hablaba del readers, like, math how is reasoning it that you're para being kind of matemática. the thinking Es about decir, how you are a reader, and then what happens if I tiene que get ver la challenged evaluación with what I'm reading, en cuanto a what cómo es que uno strategies está do I have pensando a in my leer, toolbox to si hay un correct? reto, cuáles So son las if you've, estrategias que been uno reading tiene a book and you disponible get para to the corregir. paragraph, you Por ejemplo, realize, si uno I lee un don't libro, even remember 2 llega a words un that I párrafo just read. y se da You cuenta have de a que no strategy recuerdo that ni de tells you 2 to go palabras back de and lo que reread it leí. and La pay estrategia attention que for most tiene important es que uno words puede or two, regresar, etc. So volver a that leerlo, is really the prestar reading atención a las apprenticeship palabras is, más importantes. training our Y teachers eso es to lo que work with their estamos students to think capacitando a very los closely maestros about a how they're hacer, reading, a que and los if they're estudiantes finding piensen challenges, what can I de do cerca to then be qué es lo able que to están comprehend leyendo, the text sea un better if reto, I'm not qué puedo comprehending? hacer para comprender And then mejor for el math, texto. Y para la matemática, ya lo mencioné, pero vamos a continuar con lo que llamamos OGAP, pero es desarrollo profesional que se enfoca en la competencia de números. Es uno de los de mejor calificación de las evaluaciones. Vamos a seguir con esto porque les da estrategias específicas para mirar a las evaluaciones, ver cuáles son los próximos pasos y cómo continuar cambiando sus enseñanza para conseguir los resultados de números. Y el último de la matemática, vamos a tener capacitación profesional a fin de esta semana en cuanto a la lucha productiva en la matemática. Lo que les diríamos es que no siempre llegamos a la matemática correcta en la matemática, pero es como es que uno puede agarrar más fuerza y aguante para regresar y conseguir las respuestas. Yo creo que esto se puede aplicar a cualquier cosa, pero el equipo de la matemática se enfoca en cultivar esto en los estudiantes y cómo encontrar el gozo o felicidad en la matemática. Es igual de importante que tener las habilidades. Es el de poder retarse, tener un reto, pero llegar a la solución. Y desde el punto de vista de evaluaciones, lo que vemos a nivel del high school es que usando el FAFSA en los grados de 9 al 12, lo interesante a ese nivel de high school es que en el pasado no hemos tenido una evaluación para la matemática en el grado 9. Uno verá que para la educación especial y educación regular, vemos que añadiremos FAST para el grado noveno, nos dará mejores datos para dirigir la instrucción. También estamos haciendo trabajo adicional para producir perfiles en las escuelas. Es un trabajo más profundo examinando los datos y asegurarnos de que podemos fijarnos en los datos y hacer las intervenciones necesitadas.
Ok, ya están las preguntas. So for 6-12, Entonces, de los grados de 6 al 12, I just wanted to highlight para la that educación we'll especial, continue with nada the más quiero RE resaltar de que 180, seguiremos and con then el also make RE sure that 180 Systems 44 y is another asegurarnos part de of que the el RE sistema system. System And then 44 es una also parte 9-12 has called what's también. Reading Plus, Y so de it's a 9 a little 12 tiene lo que se different llama than the Reading RE Plus. 180 Es un poco And then distinto we'll al continue Read also 180. for math, Y it's vamos a special continuar education con la matemática with en la educación ALEX, especial so con that, Alex. to support student Es learning para in both apoyar al math aprendizaje and y science. crecimiento de los estudiantes también en la matemática. Hay muchas otras cosas, pero ahí están en las diapositivas. Now we're ready for questions. Ahora estamos listos para las preguntas. Thank you, Gracias, Dr. Fearing and Dr. Senior Fearing Officer y Moore. oficial Board jefe members, senior. if you have any Miembros de questions, la could you Junta, si tienen ask a cualquier question pregunta, or- pueden oprimir, on your poner, backs? hacer preguntas. Maybe call. Thank you for, I love the Pues presentation on me the math. encantaba, Thinking, la I presentación remember I was teaching de pensar en math, matemática. Me acuerdo cuando lo many enseñaba years back. hace muchos años. Pythagorean theorem. La And, teo- I la had teo- a student teoría- who could teoría- do it some other teoría de way Pitágoras. Y hubo and un got the estudiante que answer lo pudo right hacer de every otra forma. single Y time. cada vez And I had a sacó student who la was respuesta struggling correcta. with Y the way I tenía was doing un it. estudiante First it que was like, luchaba con cómo es que yo lo teach it, hacía. you know, Y el otro the hard estudiante way. There's an easier way to le teach estaba this, diciendo so que I love estaba getting behind enseñándolo de forma what dura, students are difícil. doing. Así es que me encanta de examinar lo que están haciendo los estudiantes. Preguntas. Get the, Director Caprini, please. Ok, el doctor Caprini. Sorry, I think that's me. O creo que soy yo. Oh, yes, thank you for Sí, the gracias presentation. por So, la you presentación. mentioned, Así que mencionó math, reasoning, el inventory. razonamiento, el inventario, one of the things I razonamiento de heard matemática. that I really like Y is unas that cosas teachers que were able to escuché que me spend gusta more mucho time es with que their los students maestros pueden having that pasar one-on-one más tiempo con opportunity. sus And I'm estudiantes, wondering, una oportunidad que tienen de was that estar uno a because uno. of distant Y me learning, pregunta de or que what fue were a they causa doing de aprender a differently distancia that o qué es lo gave them que that opportunity hacían de to do forma that. Now, distinta que will les they dio la be able oportunidad de to hacerlo. mirror Y that, si van a once poder we get back into duplicar the esto classroom? So una is vez it a que matter of volvemos a needing, las clases. Así que tiene que ver con support in el the classroom? necesitar Like, what were the other apoyo students adicional doing? a la clase. ¿Qué estaban haciendo los demás estudiantes? Gracias Gracias por la pregunta. Es una pregunta excelente, puesto que habíamos empezado antes el inventario del razonamiento matemático antes de la estancia y vimos de que hubo una oportunidad para que los maestros hicieran más aprendiendo a distancia. Un factor interesante es que estando a la distancia uno está sacando mucho tiempo de transmitir, como por ejemplo no ir y tener que llevarlos al baño así, y de no tener ese tiempo de transición. Yo creo que agregó más tiempo para educar a los estudiantes. Creo que también el poder tener personal de apoyo quienes pudieran manipular más fácilmente el horario, como de brincar de una clase y luego la otra. Pero mientras que en un edificio tomará más tiempo y es más complicado hacer el horario. Y también creo que los maestros pudieran pensar de forma distinta cómo enseñaban. Y un maestro, por ejemplo, si se va a hacer algo a propósito, entonces se aprovecha una oportunidad de sentarse con el estudiante y hacer eso. Porque creo que con frecuencia nos llegamos a estar en cierto más rígido en cómo hacemos las cosas, pero uno puede modificar las cosas para tener más tiempo a hacer las evaluaciones. Pero para el año que viene, el equipo de la matemática se ha enfocado en verdad en hacer que los maestros sean parte de la capacitación profesional. Pero, ¿cómo es que nosotros integramos como parte del proceso de aprendizaje? Porque no es solamente tomar un examen y ya, pero hay gran parte de aprendizaje de parte del estudiante. Pudiera incorporarse como parte del tiempo de la enseñanza, mientras que otros estudiantes están trabajando con Dreambox o otras clases de trabajo o actividades que pudieran estar haciendo. Yo diría que los estudiantes ahora creo que están bien acostumbrados a poder ver qué es lo que necesitan hacer durante este periodo de tiempo y sin ayuda o con ayuda. Y particularmente en el bloque de la matemática, que se da oportunidades a los estudiantes a trabajar más independientes. No es para decir que no necesitan un maestro o el tiempo con un maestro, pero al aprender a distancia ha abierto oportunidades en la educación para poder poner como prioridad lo que hacemos. ¿Qué queremos hacer? Una relación de uno a uno, ser innovadores con los programas que usamos para que aprendan de formas innovadoras
y trabajar con los estudiantes así. Por cierto, es algo que vamos a poner en cómo lo programamos y vamos a ver cómo es que nosotros apoyamos a nuestros maestros y al personal de apoyo. De modo que aquellos maestros quienes tuvieron aquella experiencia de poder pasar más tiempo de uno a uno con los estudiantes, encontrar dónde estaban en el distrito. No hace falta contestar así. Las escuelas que luchaban. Se trataba de una escuela que no necesitaba tanto apoyo, pero luchaba un poquito. Quiero saber, ¿en dónde estamos en esto? ¿En cuáles escuelas? Sí, claro. Creo que voy a darte una respuesta más, porque en este momento esto es lo que tenemos aprendido de la información y toda la información que hemos obtenido. No fue un requisito en años anteriores, así que en este año no tenemos un punto de comparación para poder determinar algo de forma conclusiva. Sí, te lo voy a agradecer mucho si nos puedes dar la oportunidad de dar esta información para ver. Tenemos que asegurarnos de poder dar un apoyo extra en esas escuelas. Claro que sí. Muchas gracias. Estudiante representante de los estudiantes. Sí, yo quería saber, es muy importante para los estudiantes que quieren tomar una lección uno a uno con los maestros para ver en qué áreas, sobre todo en matemáticas, que están presentando dificultades para todos, porque todos los estudiantes aprenden de forma diferente, porque yo aprendo de forma diferente a la forma en que mi maestra me enseña. Entonces, tener la oportunidad de tener lecciones uno a uno con el maestro es algo fantástico. Y así que a mí me gustaría aprender. Para mí sería muy importante, y también es muy importante que todos los maestros tienen la habilidad para entender que los maestros, cuando los alumnos tienen dificultad. A mí me gustaría preguntarte con respecto a la diversidad de textos. ¿Estamos asegurándonos de que tienen libros en las bibliotecas que tienen diversidad? Sí, muchas gracias por esa pregunta. Una de las cosas que cuando yo llegué a esta posición, una que me di cuenta visitando las escuelas y cuando consulté con nuestros miembros del staff de las bibliotecas, había una inconsistencia en cómo nuestras bibliotecas y el material y los recursos estaban siendo evaluados y utilizados. Yo podía entrar a un salón de clases y ver libros que eran libros viejos que no representaban al nivel de estudiantes, era lo único que ellos tenían, ¿no? Así que cuando yo comencé haciendo esto, ¿cómo podemos crear este plan que puede de alguna forma poner niveles? Ya sé que no podemos hacerlo todo al mismo tiempo, es una producción muy costosa, sin embargo, ¿cómo podemos hacerlo, llevarlo a cabo para asegurarnos que nuestros salones de clases y nuestros estudiantes tienen libros de texto que de alguna forma no nada más pueden leer, pero representen quiénes son ellos? Yo creo que lo más difícil es para un estudiante es el poder escoger qué libro quiere leer, pero muchas veces sería mucho más difícil cuando no se sabe dónde se puede encontrar ese libro. Comenzamos con este proyecto con una contemplación de 5 años a largo plazo, de alguna forma que lo pudimos acelerar y lo capitalizamos de forma de que cómo podríamos durante el año anterior que analizar y ver con los libros y de cómo podemos decidir hacer esto. Hemos tenido personal trabajando en este proyecto en todas nuestras bibliotecas en la lista. Fue un trabajo completo con muchos departamentos participando y socios de este proyecto. Así que hemos también escuchado a los padres de familia que nos han indicado qué tipo de libros tienen en casa para tenerlos aquí en casa. Así que no era con respecto a cómo tirar los libros viejos, no, pero si vimos que un libro se estaba utilizando, lo reemplazamos con un libro nuevo, con el mismo libro, pero nuevo, sí, para que no estuviera deshaciéndose, ¿no? Así que es muy importante ver cómo tuvimos biblioteca móvil, donde pudimos ver los libros que estamos ofreciendo a los estudiantes. Fue muy diverso, increíble ver cómo los estudiantes. ¿Yo puedo llevármelos? Claro que sí. Yo puedo llevarme 2, más quizá 3. Es simplemente, tenemos que asegurarnos esto para dar a nuestros estudiantes en primera prioridad, para qué es lo que ellos quieren leer y qué representan. No creo que más que nada lo que nosotros pensamos que ellos quieren leer, sino identificar los libros que ellos quieren leer para básicamente tenerlos accesibles.
Muchas gracias. 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 Yo diría que cuando yo estaba en noveno grado, cuando estaba en el salón de clases, yo no podía leer un libro de una minoría o de algún estudiante o de algún autor de algún grupo minoritario, así que es muy importante de tener libros que representan quiénes son, sobre todo al principio en el kindergarten y en el kinder y en escuela primaria. Thank you. Sí, Director gracias, Cerrillo. director Cerrillo. Thank you, Madam Chair. Gracias, señora Can you presidenta. share ¿Me a little podrías bit more about compartir the un poco new más sobre el pilot, nuevo curriculum? plan Just so we can curricular know, de matemáticas para tener un poco más de idea? And, Y- does this have a track record Y of tiene other esto un districts, registro de that have used it? para trasearlo de cómo se puede utilizar. So thanks for the question. So it's Sí, ha sido un plan completo. we wanted to Com- kind of phase in. Ya sé que lo que queremos hacer es 6-12, it kind of has been bunched up ha now sido with de alguna the forma K2. complicado el presentarlo de esta forma, pero lo que yo quiero hacer, te puedo enviar el resumen y el proceso que llevamos a cabo de aquellos And then the justification. proveedores de estos productos y por qué los escogimos. Se llevó a cabo una investigación para proporcionar esta información para los niveles de primaria y secundaria. Vendor, but we are piloting 2 vendors. Estamos And then estableciendo pruebas pilotos para dos, also piloting at our dual language sites. sobre todo también en nuestros sitios bilingües. Tenemos ese componente de bilingüidad y ellos están parte del proceso piloto. Así que tuvimos que hacer una prueba anterior a la prueba piloto. Así que te voy a dar esta información That gives all the para que vendors are justification. incluya toda la información, la justificación y por qué. Te lo agradezco mucho. Yo entiendo que también ha sido un cambio en el Departamento de Educación Especial y cómo vamos a anticipar los cambios y cómo van a impactar al aspecto de servicios de educación especial y cuáles son los desafíos que podemos ver que se presentan en esta transición. Yo puedo responder a eso. Gracias, directora Cerrillo. Lo que hicimos fue recientemente el superintendente tomó otra posición, así que parte de esta transición asociada con el superintendente Cox, quien estaba parte del Departamento de Educación Especial, se fue dentro del grupo de educación elemental. Y así que lo que estamos viendo la oportunidad de llevar a cabo lo que generalmente se ve como compartimentalizar los departamentos y proporcionar servicios adicionales a los estudiantes. Lo vimos como una oportunidad para en la alineación con el señor oficial y la superintendente asociada para poder una interseccionalidad y una comunicación cruzada. No anticipo yo que vamos a tener una separación con respecto a los servicios y el desarrollo profesional. Creo que todavía tiene que pasar por académicas y con el asociado superintendente. Tenemos 3 directores en educación especial que están muy bien preparados en estos departamentos que ellos están manejando, así que simplemente es llenar esta posición, así que el Dr. Fearon es quien está de alguna forma manejando el aspecto del académico. Yo veo el asociado superintendente y estamos reuniones individuales y reuniones de departamento. En términos de los cambios, al nivel de servicio no va a haber cambios. Simplemente es cómo alineamos y mejoramos la comunicación y la coordinación. Yo creo que vas a ver tú algunos de estos cambios, especialmente esta presentación, conforme la estamos viendo en este momento, de alguna mezclada en nuestro trabajo, no vista como un aspecto separado. Y esto ve en el multinivel para apoyo del distrito y proporcionar servicios a los estudiantes. No todos nuestros estudiantes requieren educación especial, pero todos nuestros estudiantes tienen necesidades básicas, así que es donde estamos ahí, es parte de nuestro nivel 1. Todo esto va a ir entre los estudiantes del distrito.
y va a depender del nivel de apoyo que se necesite. Se va a diferenciar potencialmente a través de educación especial y los servicios que podemos dar. Pero muchas gracias. Es algo que es una conversación constante que debemos de tener y es una oportunidad para alinear las cosas en apoyo a nuestros estudiantes. Gracias. Directora Enns. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Quiero dar las gracias por esta presentación y me hace reflejar a mí en donde nos encontramos, donde estábamos 6 años en alfabetización en el distrito y que cuánto hemos avanzado en el día de hoy y se siente muy bien. Es fantástico ver que estamos haciendo un progreso y ver que las pequeñas cosas se pueden convertir en algo importante. No se ha perdido el trabajo que hemos hecho. Estoy muy agradecido por esto. Dr. Farron, el superintendente en Graf y McKinnon. Yo sé que no tuvimos un currículum de lectura, no lo teníamos, ¿no? Así que hemos avanzado mucho y muchas gracias por eso. Y veo mucho de esto en el currículum de matemáticas, algunas de las cosas que hemos visto y las adaptaciones que hemos visto. Así que no creo que nadie está sorprendido de que no vimos el progreso que vimos el año anterior, al principio del año. Yo creo que 2 años anteriores, ¿no? Pero yo sé que estamos trabajando en esto y es fantástico ver que estamos haciendo un progreso, aunque no hayamos tenido los resultados que queríamos, pero aún estamos aquí, hemos tomado lo que es válido y procesarlo y desde nuestra desilusión hacer limonada de los limones, ¿no? Así es. Así que les agradezco y quiero darles un ejemplo que para mí, el año pasado con la vida con mis hijos les gustó ver, por ejemplo, el Dream Box de matemáticas y yo les dije cómo era hacerlo, ¿no? Porque eran muy competitivos con cómo aprender matemáticas en este proyecto. Creo que había un premio y siempre estaban argumentando quién había ganado más, así que yo no sé si ellos van a continuar interesados en matemáticas, pero si es una forma de aprender matemáticas, fantástico, ¿no? Así que eso sería un ejemplo de algo que hemos aprendido en aprendizaje a distancia, cómo de estas aplicaciones están funcionando y pueden utilizarse de forma independiente y me hace pensar como maestro que con algunas de las cosas que yo he aprendido en el último año. Sí, gracias por eso. Ahora quiero mencionar la alfabetización en español y hacer la puntuación de que es muy desafortunado de que vemos el valor en nuestros estudiantes viendo multilingües y creo que si lo comparamos con otros distritos estamos muy arriba por el no normal. Es desafortunado que el gobierno federal no ven esas evaluaciones tan valiosas como las vemos nosotros, así creo que nuestra cultura no valora a nuestros estudiantes. Estamos proporcionando a nuestros estudiantes la habilidad de ser estudiantes globales y lo estamos haciendo muy bien en términos de que nuestros estudiantes sean multilingües, multiculturales en el currículum y creo que la justicia social, creo que estamos haciendo muchas cosas fantásticas que no aparecen en nuestras evaluaciones, que están de alguna forma enfatizadas una a otra. Muchas gracias por mencionarlo y les agradezco. Una pregunta que yo tenía, y no son realmente, algunas de esas son preguntas esotéricas, pero tengo curiosidad. La evaluación que utilizamos de alfabetización, me pregunto quién tiene ese resultado. ¿Todos los estudiantes lo reciben? ¿Los alumnos del kinder también lo reciben? Yo estoy interesado en verlo y ver los resultados de esas evaluaciones en relación con el progreso que los estudiantes tienen. Yo sé que los estudiantes, quiero ver qué es lo que nuestros alumnos reciben cuando entran en el salón de clases y qué es lo que hacen el primer año, el segundo año,
dónde están y dónde están el día de un año después. A mí me gustaría ver esa información. Yo sé que algunas veces la evaluamos algunas veces, pero es importante que nos muestren. Vamos a ver qué es lo que estamos haciendo en nuestras escuelas. Yo sé que los estudiantes van y vienen, es difícil saber y hemos visto en el pasado. Vamos a ver los estudiantes que nunca se han salido de Minneapolis, a ver cómo están yendo. Y a mí me gustaría ver esto. Y la otra pregunta que también tenía, un par de preguntas. Una es, ¿cuándo es apropiado darles alfabetización y evaluaciones a los alumnos del kinder y medir su efectividad? Creo que eso, los estudiantes en muchos de los casos son totalmente diferentes, de desarrollo muy diferentes en el kinder, ¿no? Y cuando decimos, bueno, cuando un alumno de kinder tiene que ser efectivo en kinder, yo sé que por edad tenemos un año y medio en separación en el kinder, ¿no? Así que estamos midiendo a uno de 6 años y medio con uno de 5 con efectividad. Así que eso tiene implicaciones de lo que estamos aprendiendo y cómo los enseñamos. Así que me pregunto yo, cuando decimos que no sé, cuando estamos viendo la efectividad de estudiantes del kinder, es difícil decidir cuáles son las implicaciones de esa información, ¿no? Soy interesado en aprender qué es lo apropiado y dónde deberían estar nuestros alumnos en el kinder. Yo sé que es de alguna forma controversial que hacemos evaluaciones en el kinder y a mí me gustaría aprender un poco más. No recuerdo qué significa esta pregunta. No voy a hacer la pregunta. Yo no recuerdo qué dice eso. Pero quizá la recuerde más tarde. Señor Moore después. Pero de nuevo, gracias por todo lo que están haciendo y se los agradezco. Y estoy muy agradecido de dónde hemos llegado en los últimos 5 años. Ojalá que si pudiéramos borrar el año y medio y poder tener una idea de qué es lo que estamos haciendo, pero me agrada ver el proyecto, el trabajo. ¿Puedo responder? Sí, gracias por sus comentarios. Un par de cosas importantes de las que hemos hablado con el señor oficial y nuestro equipo, reconocer los logros a través de los desafíos. Creo que la pandemia nos ha forzado a hacerlo, ver todos los desafíos y reconocer los logros a pesar de todas las dificultades. Puedes ver al Dr. Finn, habló de la doctora Caprini, cómo encuentras el tiempo y el espacio para hacerlo. Hacemos las cosas de forma diferente y es tener una mentalidad de crecimiento y de resolver problemas. Así, regresando a la conversación de cómo nuestros estudiantes pueden entender los conceptos de matemáticas y cómo el maestro lo puede modelar, crear. Sí, yo quiero responder a esa pregunta. La respuesta es de 40-41. Sí, parece ser. Lo multipliqué, ¿no? Sí. Con el... Sorry to interrupt. No, you're obviously taking in what you heard for the math equation. Sí, muy bien, estás... 1/5 plus 1/8, I think, is what Dr. Eso era lo que la doctora Fern estaba mencionando. Entonces, de nuevo, es resolver problemas y la mentalidad de crecimiento. Y hemos hablado sobre los resultados de las evaluaciones y estamos viendo en una base establecida y en presentaciones futuras van a incorporar el crecimiento en esto y vamos a tener esa información después y en la discusión cuándo es apropiado medir la efectividad de los estudiantes a nivel de desarrollo. Tienes toda la razón, hay muchas opiniones y tenemos la opinión de que nuestro programa tiene educación temprana y afectúa no nada más el desarrollo social, no nada más el académico, para entender en qué nivel de desarrollo se encuentran, para poder determinar en qué punto ellos pueden aprender y el cómo reconocer. Y cuando estamos hablando de qué tipo de evaluaciones podríamos utilizar,
presentar es más que nada a la educación temprana, qué es lo que es a nivel de desarrollo más apropiado socialmente con el contexto de la escuela y cuáles son los que se solidifican y la oportunidad de practicar esto, y pueden comenzar a hacer esto en la reconocimiento de los sonidos, de los números, de las letras. Yo diría que esto es de nuevo habilidades de desarrollo que para algunos estudiantes se presentan, lo pueden entender mucho más pronto que otros, así que varía. Algunos, incluso gemelos, pueden presentar diferentes, incluso que tengan la información cromosómica, no significa que vayan a tener. Eso requiere de un entendimiento más profundo, pero enfatiza esta discusión, esta conversación para los maestros, el entender y el pasar el tiempo, tener el tiempo disponible para sentarse con los alumnos y capacitarlos y enseñarlos a leer con ellos o utilizar un problema de matemática. Es mucho valor en esto, que es simplemente darles una hoja y decirles resuélvelo, tienes memorizarlos. Así que es definitivamente hay diferentes opiniones con eso, pero como maestro yo estoy convencido de que es una oportunidad para poder responder a las necesidades de desarrollo primero. Thank you. Gracias. Director Elamine. El doctor Elamine. Okay. Muy Thank bien. you, Madam Gracias, Chair. I do have señora couple Presidente. questions here tonight, Sí, and tengo thank un you par for de the preguntas esta presentation. tarde. It was, Gracias por la lot of presentación. information to take Hubo in, bastantes datos para prior to ingerir the meeting and antes here de tonight. la reunión y So I guess esta a couple noche. questions that I Un par de had in preguntas regards que to the, tenía con respecto professional development. del desarrollo, Wanted to go a little capacidad more profesional. deeper into Quería that indagar un poco and más en share esto with me y how, or que share comparte with us conmigo, how the con professional nosotros, development that de the qué teachers forma es are que la receiving. capacitación profesional que reciben Is los it just maestros explained? Is it es on a una voluntary explicación, basis? Is it, es voluntario, required? es And then mandatorio, once it has been done, y una vez hecho, how are we measuring ¿cómo what actually medimos works? lo I que guess I wanna funciona de know a verdad? little bit more about that. And Es then que even quisiera with saber un the poco más en cuanto a letters esto, grant, y hasta I mean, con how are la we subvención de piloting that letras, into our cómo es que nosotros curriculum? estamos Will we be using incorporando it? esto en nuestro currículo, Those are lo just a couple estaremos questions that I usando. have. Son un And par then de also preguntas I nada wanted más to que just tengo. mention, Y también quería mencionar the language. el When I heard us idioma. talking about Cuando escuché que hablamos trying sobre to, or el looking at the different intentar schools o and mirar a profiling the schools distintas on what the needs are. escuelas de acuerdo con las Profiling necesidades is que not a tienen. good El de term. hacer I think that should perfil be used no creo with- que es un as buen we talk about término. the different schools, Creo just que because of the deberíamos de negative, tone usarlo that o comes no with debemos it. usarlo a And causa de language su just makes a difference when you're son talking to negativo different que tiene. cultures. Y So como when que we say tiene cierta profiling, it's more of an diferencia el assessment lenguaje. within our school, Cuando hablamos de 'cause perfil profiling es to me más says como that, una okay, evaluación. we are going Hablando to, de un perfil como que me dice que nosotros vamos take a these location tomar estas conditions condiciones and de characterize su it as ubicación to what they y need. caracterizarlo But as an African de American acuerdo con lo mother que or parent, necesitan. Pero our como children, we want una our children to be madre challenged. africana-americana, So our en cuanto a nuestros circumstances hijos queremos doesn't retarlos. Así que no dictate necesariamente dicta nuestras what things should be circunstancias provided at lo our que school. debería de proveerse So en nuestra I escuela. hope I'm trying Así que to, espero que estoy tratando de describe this in the best way that I describir can. esto So de la mejor that forma just que kinda pueda. stuck out with me. Como Just que the este language es that algo we're que using resaltó when we're para talking about our el schools. lenguaje que Profiling estamos is usando a negative en cuanto a tone hacer un when perfil. it comes to Tiene our un tono African negativo community. en la comunidad So if you can just share africana-americana. that, then Así I'll que si share puede my other compartir questions. esto y Thank luego you. compartir las demás preguntas. Gracias. Yeah, thank you for that, Director Elamine. Gracias, directora Elamine. So, going back to the professional development. Regresando a la capacitación profesional en el calendario del año escolar, gran parte de la capacitación del profesional se ofrece ahora antes del inicio del año escolar. Tenemos 3 días dedicados a esta semana, el miércoles, jueves y viernes. Lo que sí sabemos es que tiene mayor impacto es cuando es relacionado con el trabajo. Nos estamos aprovechando desde un principio. Lo que nosotros vamos a ver, el impacto, está en las escuelas en donde tienen coaches, entrenadores. Tenemos entrenadores en la matemática de kinder hasta el 12 en cada uno de estos locales y especialistas en diferenciar. Hay 2 en algunos lugares, ahí en el mismo lugar.
estamos trabajando con aquellos entrenadores, uno, con respecto de entrenar, y dos, de tener el contenido y las habilidades para trabajar con los maestros en el entorno de su trabajo. Una posibilidad sería de que un maestro hace una lección, ahí se encuentra el entrenador, observa, le da su realimentación, luego viene otro para escuchar, y pudiera ser que el entrenador está haciendo la lección y ahí está el maestro, la maestra, y después tiene una conferencia y lo pone en práctica el próximo día este maestro. Estaba en Loring durante el verano, uno de estos los sitios de alfabetización especializados. Lo pude ver en acción. El maestro o la maestra había identificado una parte de lo básico de la alfabetización. Quiso que más ejemplos. El entrenador lo hizo, tomaba notas maestro, y el entrenador dice que, mire, se fijó en cómo hice esto, se nos fijó en cómo respondían los estudiantes, y luego se le tocaría al maestro o a la maestra para hacerlo, y entonces continúa. También continúa el trabajo con los de este nivel del grado. Ya hemos hecho estas estrategias. ¿Cómo es que como equipo podemos mirar a los datos y usarlos como equipo? En unos cuantos días antes de la escuela solo se va a poder hacer tanto. Hay mucho que está pasando en los edificios, estableciendo las clases. Así que queremos nosotros llevar a cabo la capacitación profesional y también de iniciar el ciclo de tener un ejemplo, y también que sepan los maestros su papel en esto. Y la parte principal se hace a través de los entrenadores y los administradores en el trabajo. Y luego, en cuanto a la subvención de Letters, sí necesito que diga un poco más en cuanto a eso, de su pregunta. Lo que quiero decir que fue un objetivo que sí se pasó. Quiero saber si lo estaremos usando dentro de nuestro currículo al hacer ciertas de las capacidades profesionales. ¿Será una parte de por sí en nuestra capacitación? Bueno, si puedo, en este momento, creo que la doctora Alamín está hablando sobre las oportunidades a través del Estado que se pasó por la legislatura. Lo que les voy a decir es que las materiales que usamos al presente, Lexia, de hecho, el vendedor es el que apoya letras. No hemos tenido accesado a nada relacionado hasta el momento. Lo que doctora Fearing ha compartido tiene que ver con el aprendizaje estructuralizado. Lo más específico es la enseñanza específica que tiene lugar. Lo que ella dijo de Loring, yo ahí estaba también. Observé cómo es que estaban enseñando, que era una parte, y quizás se puede compartir un poco más de esto y qué consiste, a diferencia de un programa provisto por un vendedor por medio del Estado. El trabajo nuestro se enfoca más en la enseñanza en particular, a diferencia de comprar un producto o trabajar a nivel estatal con un vendedor. Y diría también que hay muchos vendedores diferentes, organizaciones o negocios que proveen capacitación profesional parecido. Creo que Letras es uno que es bueno por lo que provee, pero nosotros sí tenemos por medio de la capacitación profesional por Benchmark, hablé de Press, del kinder hasta el octavo, se fija en los fundamental y intervenir en los grados 2 y 3. Hay estudiantes quienes están en su nivel y arriba de su nivel y necesitan tener una oportunidad de extensión aparte de la lección. Y diría también, a medida que pasamos a usar el Math Letters y tener el aprendizaje, alfabetización estructurado, gran parte de letras consisten en esto. Así que es explícito, sistemático, instrucción. No es como que aquí estudiante que lo descifre, sino que el maestro repasa punto por punto con esos puntos fundamentales y checando
paso por paso con el estudiante, asegurarse de que no han pedido al estudiante. Y este realmente es lo que hemos visto con el entrenador que vimos en Loring en el verano. Va paso por paso. Y también la manera en que uno lo hace de una forma que es sostenible en lo cultural. Sabemos que son muy distintos los estudiantes, no en alfabetización, sino en idiomas. Pero el de poner ejemplos y la manera en que uno provee enseñanza a los estudiantes, uno edifica sobre su fundamento en idiomas y también de progresar. El enfoque este año es lo que hubiera sido el enfoque de Letters. Así que nosotros vamos a utilizar los materiales que tenemos y los recursos que tenemos y sabemos que hacen falta llenar unas brechas, además de nuestros sistemas internos que están proveyendo más apoyo. Gracias. Y además, gracias por su comentario sobre el perfil de las escuelas. Gracias. Thank you. Gracias. Any other questions? Technical question. When we Una talk pregunta about técnica. stations level Cuando 4 and hablamos 5, en cuanto a los ice stations, What does that niveles mean? 4 y 5, ¿a qué se refiere esto? Gracias por la pregunta. ¿Y esto es por qué? Es la razón que tengo a Kate McNulty, que es directora de Multilingüe. Prefiero que ella dé una explicación más abarcadora de ello. Hola, buenas tardes. Señora Allison. El ICE Station es un examen que se usa a través del país y usa lo común en el español y se incluye en los fundamentos de la alfabetización en español, incluye lo que dice el lenguaje y va alineado con lo fundamental de Kinder quinto. Es que ellos tienen puntaje de niveles de 1 a 5 y lo hemos estado administrando a través de Kinder hasta el quinto grado. 4 y 5 técnicamente es más arriba de lo que consideramos a nivel, pero en nivel 3 no es exactamente igual que FAST. Es más preciso darles 4 y 5 porque 3 va un poquito por debajo y luego en el nivel y un poquito por and it debajo. was measurement. I just Pero wasn't sure sabía que era una medida, no estaba what that segura meant, so a qué where se they were refería. on the measurement. So thank you. Gracias. Questions? ¿Preguntas? So Así que as we go forward, a medida que welcoming students back to school avanzamos a and dar la using bienvenida some of a this los money, estudiantes a la ESSER escuela free money that we've been y giving, utilizando este dinero American que Rescue hemos Plan recibido, funds, a los I know fondos 20% del has to American be Rescue used on Fund, learning sé que loss. 20% And tiene que clearly, usar this con lo que se presentation perdió shows us del tonight that aprendizaje. for a lot of our students Y there was esta some learning loss. presentación nos mostró Is there claramente de anything que that para we've muchos learned, estudiantes sí hubo cierta going pérdida forward that de aprendizaje. Y algo que will hemos help aprendido us with students que para this coming que school year? ayudará de aquí adelante en el año escolar que viene. Yeah, thank you, Chair Ellison. I think Gracias, your Presidente question of Ellison. is there what, Creo que guess, su what have we pregunta, learned over sí, the course of ¿qué es lo que the hemos last aprendido 15 a to través 18 de months? los And I últimos think, 15 a there are a 18 couple meses? things we're looking at Ya doing. miramos un par de We saw cosas. this summer where we Vimos este implemented verano some cuando resources with ESSER pusimos en $2, práctica unos so recursos trying to con el ESSER accelerate the $2, implementation of those, Estamos tratando in de anticipation acelerar, of the ponerlos en ESSER 3 práctica money, y anticipando taking the dinero de opportunity for summer school, SR3, where we had aprovechando la oportunidad given a de chance la to escuela de re-engage and verano, connect with kids. ya tienen I una think that's oportunidad one de thing we volver definitely a learned, estar en that our students contacto con los estudiantes. thrive when they are Hemos engaged, and aprendido de those que connections are really florecen los critical and estudiantes essential. cuando uno se relaciona con So I ellos. think that's Es part of crítico. the development of our Creo que es plan una for parte del ESSER 3 is desarrollo to, del plan again, look at those para el opportunities that may be able SR3, to extend observar de beyond nuevo the summer, aquellas oportunidades que extenderán outside a of the school day través even, del enrichment verano, opportunities, connections fuera del beyond día just the escolar, normal brick and de mortar. enriquecerlos más allá We've de heard a little bit simplemente el around edificio. professional development tonight, Escuchamos un poco en and cuanto a la knowing that, again, it's not capacitación just the profesional. Y information sabiendo that que no se we trata share at the solo de beginning of los the datos school que year, it's compartimos that al job embedded principio practice, del and año I think, escolar, sino de as described incorporarlo en earlier, el it's very trabajo. intentional when Como you've ya se ha got descrito, a classroom es full of muy a students, and propósito. you've got Con an una adult clase llena de teaching, estudiantes, and then you've got está someone else enseñando who's un there to adulto supplement and y hay coach. otro que está ahí para That's time consuming, it's very intensive, it entrenamiento. requires a great Eso deal of consume tiempo confidence,
in terms of exige the mucha person who's being confianza vulnerable with someone there in the de parte de la classroom. persona But I think vulnerable what con we've alguien learned ahí is en la that we clase, know we pero need creo que lo que hemos aprendido es que necesitamos that just-in-time support. And este you apoyo can't just justo have al professional momento. development at Y the no start puede or haber at the end. You simplemente have to have it capacitación throughout. profesional al So I think principio. you'll see some Hay que estar a work través with the del SC3 año. money around that Así que as well, vamos a and ver, that's very veremos de que time intensive and ocuparemos it's el very dinero de SR3 para eso. financially Ocupa mucho intensive. tiempo So we're y hoping ocupa to, dinero. through Estamos that esperando practice, que not only develop the skills poner en immediately to práctica support esto, the students, no solo but to build desarrollar capacity inmediatamente las in habilidades our, para ayudar a los estudiantes, our employees. sino So now you, de as it was hacer que described, you haya have más moving capacidad from the coach in the en classroom los to a empleados, team coming de together pasar de and un sharing entrenador en ideas una and clase looking at a un ways to equipo again que comparten maximize juntos ideas what their para ver skills are cómo in support of the maximizar students. sus So those are a habilidades few para things that I apoyar a think, los estudiantes. just off the top Creo of que my son head un that par I de know cosas we've learned, que and as hemos I mentioned, you know, aprendido y como we have to have a mencioné, growth mindset. We tenemos have to have que a estar pensando en problem-solving, crecimiento, mentality, una not mentalidad only de for the resolver modeling for our problemas, students, but no solamente just para because of where we modelar are para los and where we've estudiantes, been in the last sino 15 en donde months. hemos There's, estado los últimos you know, there's 15 more than meses. one way, Hay más que una to move forma forward, and we de have to look at avanzar. it with Y hay creative, que proactive mirarlo problem-solving siendo solutions. proactivos y I con think soluciones Senior creativas. Officer Fearing talked about Creo que la some oficial software Fearing habló de that ciertos the programas students did well with, que and I hemos think visto que Director Caprini mentioned it, han sido un Dr. éxito con Vince los talked about estudiantes. it too. Is, Creo que are we también otros looking at being directores able hablaron de to estos. continue Vamos a ver si using podemos some of that for continuar our students? valiéndonos de Yeah, eso I'll para los turn it over to estudiantes. Dr. Fearing to talk Sí, a little bit yo about lo that, voy but a also entregar a just la the doctora context Fearing of if you go para hablar back de esto. 18 months Y en el ago, again, contexto we were a district that was not a yendo universal hacia access 18 for meses, technology. éramos un And distrito que we've no since tenía made the, acceso universal a la declaration and the tecnología, realization that y we a can partir no de longer entonces operate that ya way. We have to declaramos have o dijimos que no devices podemos available for our funcionar así, students, tenemos for que that, tener los for the purposes dispositivos of, disponibles para los inclement estudiantes. weather, for the purposes Eso of sí, por si actually hay mal clima, having it be one more o tool and que sea resource otra in a herramienta learning más model. And o so, un recurso para el you'll see that aprendizaje. again as part of our Uno va a investment ver going esto, forward with our ESSER que es $3, una parte de nuestra potentially. inversión And then, Dr. con Fearing, los maybe you want dólares to highlight again SR3 some of the y different quizás doctora Fearing software desea items that resaltar we're más I guess I los want to be programas mindful of we're que not tenemos. expanding Y for the quiero mencionar purposes que of, no es expansión con el having propósito de 32 different flavors tener of 32 software, sabores but to distintos really be de intentional about how programas, this por is decirlo again así, aligned to sino de a our core propósito instruction and our differentiation de for Tier 2 alinearlo and con Tier nuestra 3 with instrucción our fundamental multi-tiered y systems of también support. con los So sistemas Dr. Fearing, de if you diferentes could add some, niveles. please. Si desea agregar más, doctora Fearing. Sí, creo que una de las cosas, después de que salimos de aprender a distancia el año escolar pasado, nosotros queríamos ver cuáles programas o tecnología virtual tuvo un impacto positivo en los estudiantes y lo queremos incorporar en lo que apartamos en el presupuesto normal. Puesto que se trata de una subvención, desaparecerá. Lo que encontramos que funcionó el año escolar pasado, lo introdujimos en el proceso normal de hacer el presupuesto para conceptuar. El Dreambox, Lexia, como mencioné. También nos estamos asegurando de que todos los maestros tienen la licencia de CISA. Muchos lo encontraron como una oportunidad excelente para contactar a los padres y pueden valerse de este como una plataforma para que los padres puedan ver las actividades, las tareas. Y también tuvimos diferentes clases de programas. Quiero decir como, no sé exactamente el programa. Es una oportunidad a que se relacionen los estudiantes en el Internet por medio de estudios sociales y LA y hacían colecciones virtuales para que pudieran leer en la línea, para tener acceso a textos que tenían que ver con actualidades como la justicia social, ser activistas, y se pudo juntar esos para los estudiantes. Hubo muchos programas de la música y arte. Gran parte fueron producidos por los maestros. Nos aportaron y dijeron que sería una excelente oportunidad. Y una encuesta al final del año dijimos, sí lo queremos incorporar en el aprendizaje en persona, pero era parte de mantenerlo como parte del presupuesto regular. Y con FAST hay una oportunidad que si hay otros programas que desean probar los maestros, es una excelente manera de probarlos, porque como es fondos temporales. Pero si es
lo ponemos en el presupuesto So, normal very para que no sea algo innovative, temporal. ideas that we got Son from our ideas teachers. They were innovadoras just que recibimos de discovering parte de different los things they maestros could utilize que nos online. And distribuyen again, to cosas point out, nuevas que pudieran we're not usar en expecting our internet. students to be, Y de nuevo, staring at no a esperamos screen de the whole que time in estén person. mirando But what todo we're el finding is tiempo that there's, a una pantalla los tools estudiantes, available out pero there hemos that can encontrado de actually que help with hay differentiation herramientas to provide the disponibles teacher que more pueden time ayudar in a another area. diferenciar But again, it's a never los just maestros the plan, para the proveer in-person ayuda en otras instruction that we would expect in the áreas, pero no classroom. es para But there is ways to augment, usurpar la what you have instrucción within the time that del you have, maestro. that we Pero hay have maneras seen en que uno positively puede impact students. aumentar en el I tiempo can que share. uno I mean, tiene. we Hemos did a visto lot el of talking impacto with positivo. students as part Y quiero of, enfatizar de que hablamos trying to mucho con los understand estudiantes what al are some tratar de lessons comprender learned. So, cuáles son algunas de las certainly lecciones que technology, aprendimos. I think Y it la reinforced tecnología, the need por that cierto, I understand that some reforzó students la do thrive necesidad with the de use of que technology. algunos estudiantes sí Our florecen teachers gain al utilizar la skills, tecnología, better understanding adquirieron how to integrate technology habilidades into nuestros instruction. maestros, Student voice, saber we've cómo always integrar talked about mejor the need la to tecnología en la educate instrucción. the whole child, Hemos hablado siempre but de la it's really necesidad de pushed us educar to al really look at estudiante engagement, completo, things such pero as nos ha movido morning a meeting, focusing ver on student cómo voice, is relacionar something that's been o conectarnos critical con los that will estudiantes, carry over, reunirnos en la into mañana, the year. que dé su voz al Parent estudiante, engagement, pasará I al think próximo año. that, Que because estén of the conectados pandemic, sus our padres. schools did a Yo creo que a fantastic causa job de la pandemia reaching hicieron un out. trabajo Parents said they really appreciated fantástico the los one-on-one, escuelas para phone comunicarse calls con and los contact. And so we padres, did a better job apreciaron las thinking through how llamadas to y el incorporate that contacto. into our daily Pensamos practice. mejor So en we cómo see some incorporar different esto practices mejor of parent en nuestras engagement, prácticas and a diarias better understanding of how al engaged our comunicarnos con parents los are, padres. Al and the entender different mejor ways that parents cuán do conectados stay estamos engaged. So padres that was an y cómo es que ellos se understanding. mantienen And then I think conectados. diagnostics, so Y we los gained a better diagnósticos, understanding of how to comprendimos use the diagnostics mejor that cómo we valernos showed de here. los Moving diagnósticos away como se from nos enseñó. assessments for Nos prediction estamos to alejando un actually poco de going more into, las which is our evaluaciones core para value predecir cosas. of Vamos assessing, with a haciendo better understanding las of how to support evaluaciones student learning. para ver And so, cómo again, those apoyar are skills mejor that are al gonna aprendizaje carry over, de los into estudiantes. the year. Son las there are some habilidades que pasaron al próximo año. understandings and Son algunas growth cosas que that we did comprendimos as professionals y moving crecimiento forward que that hicimos we como expect to see profesionales next year, que or this podemos year. esperar ver este año. Thank you. Yeah, Gracias. Director Ensign. Muchas gracias, Last director. year and a half, Ahora, which en didn't este happen, último but año y medio since it no did, hemos visto, pero como hopefully that we've sucedió, learned some things esperamos we can go que forward podamos to help our aprender de lo students. que ha sucedido Director, para questions? en el futuro. ¿Tiene alguien alguna otra pregunta? Cerrillo? Directora Cerrillo. Thank you, Madam Chair. Muchas gracias, señora Still, presidenta. having Sí, difficulties tengo un poco de here. dificultades So aquí maybe I escuchando. missed, Sí, I creo, don't know if no sé anybody si asked the question, escuché, but pero alguien me just a preguntó, little no like sé, still confusing un to poco the data confusa con that was not respecto a la provided información for que the no school fue academics. proporcionada Can you just sobre provide, los resultados you know, académicos de las brief, escuelas, data on how our middle en school cómo nuestras students are doing? secundarias están. And if you don't have that, Y si no you know, lo it would be tienes, great to get that via sí, email. me la puedes enviar por correo electrónico también. Thank you. Gracias. Yeah, I can certainly put Sí, together te a puedo summary for you, but, enviar un resumen de esto. I think, Creo we que did provide some lo data que sí regarding, proporcionamos un poco de información sobre el nivel secundaria. Lo voy a poner un resumen para enviártelo. Do you want to speak? Okay. All right. Muy bien. So thank you. Entonces, muchas gracias. Seeing no other Si no hay questions, alguna otra thanks, pregunta, Superintendent, voy a darle las gracias al Senior superintendente Officer Graf, Morris, al señor Officer Fearing, Mary and your teams for y this al equipo por presentation. esta It's a lot of presentación. information, Es mucha información and muy valiosa y gracias, los agradecemos. Y ahora vamos a concluir nuestra reunión. Septiembre 14 es nuestra siguiente reunión. Good night. Buenas noches.